Bendiciones, hermanos. En esta ocasión vamos a realizar un estudio que es no confundir la vestimenta con los roles matrimoniales. Es un estudio que hace tiempo estaba ya pensado hacerlo, simplemente que necesitaba la revelación y el permiso de Dios para poder realizarlo. Es un estudio cuyo cual va a seguramente a romper con muchos doctrinas de hombre que se han implementado hoy mismo en la iglesia. Pero bueno, como estoy acostumbrado siempre a realizar los estudios, todos los estudios son argumentados por medio de la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a darle comienzo a este estudio que le he puesto como título No confundir vestimenta con los roles matrimoniales. Vamos a comenzar, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Bien, para dar una introducción a este estudio, vamos a primero tener puntos en claro, acorde a la palabra. Primero, vamos leyendo para que podamos ir entendiendo. Dice, para leer la palabra esta de Dios, primero debemos introducirnos en la vestimenta de la época, en el momento en el cual fue escrita la palabra de Dios. En aquella época, la vestimenta en la antigua Israel no tenía la misma diferencia entre hombres y mujeres que vemos ahora. En aquella época, ambos sexos vestían túnicas, que era una prenda larga y holgada. No existían ni pantalones ni polleras como hoy en día, ¿sí? Muchas personas cuando leen esta palabra comienzan a entender o pensar que está hablando de que el hombre como la mujer no pueden vestirse de la misma manera. Con esto no estamos diciendo, para que si bien se entienda, que el hombre y la mujer deben vestirse igual, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando en aquel momento es que en aquella época ambos vestían túnicas. De lo que habla esta palabra no habla de la vestimenta en sí, sino que está hablando de los roles que cada uno debía cumplir. En aquel momento, en aquella época, no existían pantalones para hacer diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Se entiende? No existía remera de hombre y remera de mujer en aquel entonces. Ambos vestían con túnicas largas y holgadas. Era lo que se usaba en ese momento. Bien. Vamos a dar un repaso de cómo se vestía el hombre en aquella época para ser un poco más específico. Bien, vestimenta masculina. La túnica, llamada ketonet, una prenda larga y recta, generalmente de lino o lana. Manto, llamado me'il, un manto externo para abrigarse. El turbante, mitzenefat, un pañuelo que cubría la cabeza. El cinturón era llamado egor, un cinturón de cuero o tela para ceñir la túnica. Sandalias, calzado ligeramente y simple. Ahora vamos a cómo vestían a la mujer en ese momento. Una túnica, una prenda larga, holgada, a menudo con mangas, a diferencia de la de los hombres. ¿Por qué la de los hombres por lo general no tenía manga? Porque el hombre se encontraba trabajando lo que sería en el campo, trabajando con los animales. Y era una forma, primero porque estar trabajando bajo el sol era más caluroso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces era una manera de que el hombre esté un poco más cómodo, como también trabajando en el campo, para que tenga mucho más movilidad, mucho más comodidad en sus brazos. Bien, entonces, continuamos. La mujer tenía un manto similar a la de los hombres, pero más largo y decorado. ¿Se entiende? O sea, era más largo porque se tapaba más. Para hacer un poquito, a ver, ¿cómo explicarlo? Para no mostrarse sus atributos. ¿Se entiende? Por eso era más larga y más holgada, para mostrar menos. Dice, el velo, un pequeño pañuelo que la cubría el cabello y la cabeza. El cinturón, volvemos a lo mismo, llamado esor, similar al de los hombres. Y la sandalia también era similar a la de los hombres. O sea, vamos entendiendo, no había mucha diferencia
en la vestimenta. Usaban túnicas, ¿se entiende? Bien. Continuemos. La provisión en Deuteronomio 22, capítulo 5, se refiere más a la intención de confundir los roles sociales y de género, en lugar de especificar el estilo de la vestimenta. ¿Se entiende? De eso está hablando Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. ¿Se entiende? O sea, en aquel momento, tanto el hombre como la mujer se vestían prácticamente iguales. Había pequeñas diferencias, ¿sí? A lo que vamos es que hoy, en muchas comunidades, en muchas iglesias, han aportado esto de una doctrina de hombre, de que el hombre usa pantalón y que la mujer debe utilizar una pollera. En aquella época no existía la pollera, eran túnicas. En aquella época no existían pantalones, eran túnicas. ¿Se entiende? Entonces, esta doctrina de decir, bueno, el hombre sí pantalón y la mujer no, pollera, es una doctrina completamente de hombre, porque no está escrito en la palabra de Dios, no está escrito, porque en aquella época no existían esas diferencias. Lo que está hablando acá es el rol que tenía que cumplir cada uno. Vamos a continuar. Roles. En Génesis, capítulo 3, del versículo del 17 al 19, hombres, dice la palabra de Dios. Y al hombre digo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Puntos. De lo que está hablando en este momento la palabra. Trabajar la tierra, cultivar y cuidarla. Ese es el deber del hombre, ese es el rol que tiene el hombre. Proveer para su familia, ser el líder y el responsable de su familia, porque el hombre ha sido puesto por Dios como cabeza de la familia. A eso cuando se refiere que uno debe ser el líder y el responsable. Esto no quiere decir que el hombre esté por sobre encima de la mujer o sea mucho más que la mujer. Y ahora vamos a entender por qué lo digo. Génesis capítulo 3, versículo 16. Habla Dios a la mujer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores, tus preñecas. Con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A. Ser madre y cuidadora de la familia es uno de los puntos de lo cuyo habla esta palabra. El ayudar a su esposo es de ahí de donde sale de ser ayuda idónea. Ser complemento y apoyo del marido. Su voluntad será sujeta a su marido, siempre y cuando, esto no quiere decir que el hombre tome como un esclavo, tome como una sirvienta a su mujer, sino que esto está diciendo que la mujer debe someterse al hombre, debe ser sumisa al hombre, mientras que el hombre se maneje bajo la palabra de Dios. Mientras que el hombre haga la voluntad de Dios, camine el camino de Dios, la mujer debe ser sumisa y seguirlo, ¿sí? No debe ser esa mujer necia, destructora de hogares. Estos roles no implican que uno sea superior al otro, sino que deberán complementarse uno al otro. Vamos a leer la palabra, vamos a seguir continuando para que sigamos entendiendo esto y entiendan el punto en sí de lo que habla, de no confundir roles con vestimenta, porque entiendan que esta palabra de Deuteronomio, capítulo 20, que hemos leído recién, no está hablando de la vestimenta, sino está hablando de los roles. Dice, en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, se cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones y se taparon. Bien, este fue el primer intento de cubrirse
la primer vestimenta, después de darse cuenta de su desnudez, tapando sus partes íntimas. A ver, hoy en día hay una diferencia, para que vayamos entendiendo. En ese momento sí está hablando de vestimenta. Y fíjense en que ellos sintieron vergüenza de su cuerpo. Al sentir vergüenza de su cuerpo, ellos lo que hicieron fue taparse. Tanto la mujer sus pechos, como sus partes íntimas de la cintura para abajo. Ahora, en este momento sí está hablando de una vestimenta. Y es muy importante que entiendan que en ese momento ellos se retraían de su cuerpo. Ahí es donde nosotros entramos sí en la vestimenta. Esto nos da a entender y nos enseña y nos explica que tanto el hombre como la mujer no tienen que vestirse con ropa llamativa, o sea, la mujer con escotes o con ropas apretadas de la cintura para abajo, para no llamar la atención, para cubrirse verdaderamente, no ser una vestimenta para provocar la mirada de otros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque una mujer puede utilizar una pollera y puede ser angosta y puede marcar sus atributos, como una mujer puede tener una remera apretada y marcar también sus atributos de los pechos también. Eso provoca que en el hombre se pueda desviar la mirada, comienza a desviarse sus pensamientos y eso es piedra de tropiezo para otras personas. Es de eso lo que está tratando cuando hablamos de la vestimenta. En la Biblia no marca usar en el hombre, mira, tu pantalón debe ser así y la remera debe medir tanto, o en la pollera misma, en ninguna parte de la Biblia dice que la pollera debe ser de tantos centímetros debajo de la rodilla o por sobre el talón. Lo que está hablando es de otra cosa. Bien. Luego en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí es la primera vez que Jehová interviene en la ropa. Ahí, no antes, en ese. O sea que estamos hablando de dos palabras diferentes. Dios, en este momento, lo que Dios está proporcionando es, Dios le proporciona túnicas de pieles que simbolizan la cobertura espiritual y el perdón. Más allá de que Adán y Eva ya habían cometido pecado, habían comido del fruto prohibido que Dios le había dicho que no debían de comer, en ese momento también Dios muestra la misericordia. Y dice, está bien, hoy entonces ya comienzan a entender de su desnudez, de su vergüenza, porque ellos tenían vergüenza de mostrarse, no estaban enorgullecidos de lo que habían hecho, ellos habían entendido que habían cometido un pecado, y por eso Dios los agarra y los viste. Es un simbolismo de los visto espiritualmente, los visto con túnica, y les estoy ofreciendo misericordia, porque había tenido misericordia de ellos, porque se habían dado cuenta de que habían cometido un error y que habían estado mal, y sentían vergüenza de ellos mismos. Por eso se ocultaban. Cuando escucharon la voz de Dios, se habían ocultado en el Edén, porque sentía vergüenza para que Dios no lo vea. Pero bueno, Dios puede ver todo, Dios ya todo lo sabe. Vamos ahora, para que sigan entendiendo, vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículo 4 dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Volvemos al mismo ejemplo del principio. Te he hecho vestir de gala. En ese momento no existía un smoking, no existía el saco y la camisa con corbata o con moño. Está hablando de otra cosa en la vestimenta. Para Dios el tema de la vestimenta, cuando habla de gala, no está diciendo que tenemos que andar vestidos por la calle, vestidos de gala, como que si todo el tiempo nosotros estuviésemos yendo a una fiesta o a una entrega de premios. Está hablando de otra cosa. Y ahora lo vamos a pasar a explicar. Simbolismo de la ropa. En este capítulo y en este versículo dice, la ropa sucia representa el pecado y la impureza de Josué y del pueblo de Israel. La vestimenta vil con la que se presentó Josué era la impureza y los pecados. Esto quiere decir que Dios había vestido a Josué de gala, o sea que había sacado y arrancado y borrado todo pecado, todo pensamiento vil de Josué en ese momento y lo había hecho una persona nueva. A eso se refiere. Ahora estás vestido con otra ropa. Ahora ya no vas a andar vestido como antes, es lo que le quería decir.
La ropa de gala simboliza la justicia, la rectitud y la santidad que solo proviene de Elohim, que solo proviene de Dios. Significado espiritual de la palabra. La remoción de la ropa sucia representa el perdón y la limpieza de sus pecados. El vestir de ropa de gala representa la restauración de la relación con Jehová y la investidura de autoridad espiritual. Perdón. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Lo que está hablando en este momento también es lo mismo. En aquella época, las mujeres que se vestían con alhajas, que se vestían con anillos, peinados extravagantes, era la gente que era pudiente, que era rica. Entonces, y eso causaba en las iglesias algo así como diciendo, ella tiene y yo no tengo. Comenzaba a existir las envidias, comenzaban a existir los malos pensamientos, comenzaban a llamar la atención. Cuando uno va a la iglesia realmente no nos sirve eso, no nos sirve nosotros ser para otra persona aquella que produce en otra persona envidia, que produce malos pensamientos, sino que tenemos que ser humildes. Eso es lo que la palabra nos está explicando. Por eso se lo vamos a explicar de mejor manera en este estudio bíblico. Dice, en aquella época, las mujeres que buscaban llamar la atención con su imagen física. Entonces, ellos no tenían intención de ir a una iglesia para escuchar la palabra de Dios, sino que tenían la intención de llamar físicamente. Ahora, cuando nosotros vamos por la calle y vemos a una persona que está llena, esto es como para alejar la tentación que existía en ese momento. Cuando uno no está fortalecido espiritualmente, demos el ejemplo de un hombre que va caminando por la calle y ve a una mujer que se encuentra con un shortcito, que se encuentra con un top, como lo que decimos hoy, que muestra su cuerpo, eso es lo que está mal en la vestimenta. Ser parte de piedra de tropiezo para que otra persona se distraiga, para que otra persona comience a tener deseos que no provienen de Dios. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de la vestimenta. A eso es lo que se refiere cuando habla de decoroso y demás, ¿sí? También esto es lo mismo para el hombre. Podemos tener el ejemplo de un hombre que se va a un gimnasio, que se comienza a poner remeras ajustadas para llamar la atención. Eso no proviene de Dios, porque también en la mujer se produce eso, de comenzar a llamar la atención, de comenzar a tener deseos hacia otra persona, teniendo a su esposo, teniendo a su marido, teniendo a su novio, teniendo a su pareja o lo que fuese. Porque de esa manera también la mujer, tanto como el hombre, comienzan a tener problemas en su mente. Dice la palabra de Dios que cuando un hombre comienza a desear a otra mujer con su mente, ya ha cometido adulterio. Entonces es de eso de lo que habla la palabra. Hablamos de eso, hablamos de cuando hablamos de la vestimenta, hablamos de no llamar la atención, de no ponernos ropa que pueda provocar en el sexo opuesto envidia, que nos llame la atención del deseo carnal para mantenerse espiritualmente bien. Hay muchos cristianos ¿cómo explicarlo? Como que están en otro nivel espiritual. Es verdad, están en otro nivel espiritual, que puede pasar 25.000 millones de mujeres vestidas de la forma que se les ocurra y que no van a desviarse su pensamiento ni va a desviarse su mirada. Pero aquellos que recién están comenzando en el camino espiritual, sí pueden confundirse, sí pueden en su mente comenzar a tener estos pensamientos. A eso es lo que refiere la palabra. Por eso que ahí es muy importante entender la palabra de Dios, es importante escudriñar la palabra de Dios y por sobre todas las cosas tener en cuenta en cuanto a la palabra de Dios, en qué época fue escrita la palabra de Dios, ¿sí? Entendamos que el significado de la palabra pantalón significa que cubre de la panza hacia los talones, no está diciendo es hombre, ¿sí? Porque si nosotros vamos a basarnos entonces en esa época, entonces estamos diciendo que hoy está mal que yo visto una remera y que yo visto un pantalón, porque en aquel entonces no existía. Entonces hoy deberíamos de todos andar en túnicas. Y no es así, ¿sí? La vestimenta, cuando habla de la vestimenta, el Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, está hablando de otra cosa.
se encuentra completamente hablando de otra cosa, está hablando de los roles. Entonces, es importante conocer de la palabra para que en donde ustedes concurran o quienes vengan y les hables a ustedes acorde a la palabra, no sea doctrina de hombre, sino que sea palabra de Dios. Siempre que yo realizo un estudio, lo realizo argumentando y respaldándome en lo más poderoso que existe, que es la palabra de Dios, que es la única y la verdadera. Por eso, si ustedes tienen alguna duda acorde al estudio que yo haya realizado, les he dicho los pasajes bíblicos que hemos leído y pueden ir y dirigirse a cada uno de esos capítulos. Oren para que el Espíritu Santo les dé revelación, oren para que el Espíritu Santo los guíe, oren para que el Espíritu Santo les dé la sabiduría y el entendimiento para que entiendan este estudio bíblico que hemos realizado, ¿sí? El hecho de que la mujer utilice un pantalón o que utilice un vestido no modifica absolutamente nada. Sí, lo que deben tener en cuenta es que cuando vistan un pantalón, que sea lo más holgado posible. Recuerden que cuando yo leí el estudio, hablaba de ropa holgada, sin usar pantalones ajustados, que pueden provocar en el hombre un deseo, que pueda prohibir el tema también de las alhajas y el peinado, para que no comience a publicar comenzar envidias entre mujeres, y sobre todo ser lo más sencillo posible. Recordemos que Dios lo que ve en cada uno de nosotros es el pensamiento y escudriña nuestros corazones, lo pesa, ¿se entiende? Tratar de ser, como dice la palabra, hágase todo con decencia y en orden, vestirse decentemente. Eso es el significado de la palabra, estar decentemente siempre vestidos, sin provocar al sexo opuesto. Esta es una palabra que lo voy a repetir muchísimas veces, pero de eso trata. Mujer, no use cosas escotadas, mujeres no usen alhajas para llamar la atención, para sentirse superior a otra persona. ¿Se entiende? Peinados ostentosos, peinados que pueden marcar la diferencia en clase social. A ver, una mujer quizás más pobre, quizás más sencilla, quizás más humilde, utiliza un peinado simple, y otra mujer no muestra como que se fue a la peluquería y demás. Ser humilde, ser lo más decente que se pueda llegar a ser, ¿sí? Sé que después de este estudio muchísima gente, de aquellos que miran los videos, seguramente van a decir, no es como él dice, no, si un pastor me dijo que debo usar una pollera y que tiene que llevar tantos centímetros para abajo, para arriba. No lo he encontrado en la Biblia, llevo muchísimos años estudiándola, la vengo muchísimos años orando y antes de leerla para poder dar un estudio bíblico, y no lo he encontrado. Y tengan en cuenta una cosa, cuando el Señor te manda a construir el templo, lo manda muy detalladamente, explica los centímetros, los metros, los nudos, altura y anchura de cada parte del templo. O sea que cuando Dios habla y te dice esto tiene que ser de tal medida, lo hubiera explicado en la Biblia entonces también, acorde a la de la mujer, el tema de la pollera. Hasta acá ha sido el estudio. Como repito, relean la Biblia, estudienla, oren muchísimo, que el lugar en donde ustedes puedan caminar, el lugar en donde ustedes puedan congregar, sea una congregación que esté basada y que se camine acorde a la palabra de Dios y no implementando doctrinas de hombres. Recuerden que nosotros estamos para agradar a Dios y no agradar al hombre, sino que al hombre nosotros lo que debemos ser es ejemplo, debemos ser testimonio para cada uno de ellos. Espero que este estudio le haya sido de enseñanza, de edificación para cada una de las personas que han escuchado este estudio. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.